Bueno, hola, ¿cómo están? Acá en esta película de ciencia ficción, la verdad que es esta cuarentena, este aislamiento social preventivo y obligatorio, bueno, un poco compartiendo esta inquietud que tiene mi gran amiga Adriana Coliqueo, presidenta del Colegio de Avellaneda Lanús, de poder acercar, aunque sea a la distancia, debates y temas que sean de interés actual en lo que tiene que ver con el impacto del coronavirus, en este caso, relaciones de familia, y puntualmente lo que tiene que ver con el vínculo entre progenitores e hijos, hijas e hijes. Básicamente vamos a analizar un poco este decreto que tanto generó revuelo, porque bueno, nos pone en un lugar diferente a la hora de repensar el derecho, porque vamos a ir viendo cómo esta tensión entre autonomía, la voluntad y orden público se pone en crisis, porque en definitiva todo va a ser más orden público que autonomía de la voluntad, con lo que eso significa, ¿no? Para quienes tenemos un compromiso con los derechos humanos y un Estado democrático. Y la resolución en 132-2020 del Ministerio de Desarrollo Social, que un poco viene a tratar de aclarar un poco esto que generó este decreto y las excepciones. Vamos un poco a hablar sobre estas cuestiones. Como sabemos, y acá también me parece interesante sociológicamente hablando, ¿no? Si una normativa genera tanto debate, es porque es evidente que faltaba claridad o tenía algunas cuestiones de interpretación que generaba miradas dispares, ¿no? Y yo creo que en momentos de tensión siempre es bueno que la legislación sea lo más clara posible para que por lo menos evitar un poco más ese caos que ya lo genera la situación de gravedad como la que estamos viviendo. Por eso yo creo que fueron varios los titulares en los medios sobre este tema de qué pasa con el coronavirus y el impacto en los regímenes de comunicación entre padres e hijos, si se puede trasladar o no, cuántas veces, por qué razones, si ninguna razón. Y la cuestión también de evitar la judicialización, con lo que implica también judicializar este tipo de conflictos, porque además también debemos tener en cuenta desde una visión más profunda que los temas más importantes y complejos es la violencia de género, lejos. Por lo cual también abarrotar los juzgados en temas de familia con otras cuestiones que pueden no judicializarse o aclararse previamente, bueno, uno colabora en algún punto de manera indirecta a que sí la justicia esté para los casos que realmente se necesita estar presente, como los casos de violencia de género, que han aumentado en un 30% las llamadas a la línea 144, ¿no? Entonces, esta idea que, digamos, pensamos en que este decreto de aislamiento y lo que tiene que ver con el impedimento a una libertad tan importante como la libertad ambulatoria, trae consigo grandes tensiones entre autonomía de la voluntad y orden público. O sea, más orden público, menos autonomía de la voluntad. Justamente en relaciones de familia donde hemos visto que el Código Civil y Comercial lo que trata es de que haya un mayor lugar, un mayor ámbito a la autonomía de la voluntad versus orden público. Bueno, entonces ahora cómo cambiamos el chip para empezar a repensarlo. Y por eso me parece que uno tiene que tener en cuenta algo muy importante, que es esto de qué es lo que está en juego en esta pandemia. Y además, en el marco de un desarrollo de la ciencia, donde hasta ahora, sin vacuna, la única forma o el único modo de evitar o de por lo menos retrasar esta pandemia es con el aislamiento social. Digo que no es un tema menor. O sea, el aislamiento social tiene consigo un tema y un peso enorme fáctico a la hora de analizar la cuestión en términos colectivos o de interés social. Entonces, ahí también es un elemento central para poner sobre el escenario. La regla, como dice muy bien el decreto, es clarísima, es justamente decretar durante un plazo, digamos hasta el 31 de marzo, el 20 de marzo hasta el 31 de marzo, que ahora se sabe que se va a ampliar, de aislamiento social preventivo y obligatorio. Por lo cual el principio es, o la regla es, el aislamiento. Y las excepciones tienen que ser vistas como tales, o sea, como excepciones, como una mirada restrictiva que trae consigo las excepciones. Y las excepciones dicen, el inciso 5, que es el que nos interesa a nosotros ver acá, personas que deben asistir a otras con discapacidad, familiares que necesitan asistencia, a personas mayores, a niños, niñas, adolescentes. O sea, reconoce el concepto de vulnerabilidad en algún punto, y si bien acá no habla específicamente de mujeres, yo creo que a lo mejor el decreto que se viene de ampliación algo al respecto va a tener que decir, en el cual habla de la asistencia a este grupo especial que está conformado por personas con discapacidad,
personas mayores, niños y niñas adolescentes, que son 3 de las 4 categorías que el artículo 75 y 123 de la Constitución habla en materia de acciones positivas. Bueno, y acá un poco esta excepción sigue o trata de seguir con algunas diferencias que no son sutiles al decreto que sacó España, que si bien hizo lugar o decidió el aislamiento tardíamente, cuando ya estaba muy avanzado el coronavirus, lo cierto es que en términos temporales fue anterior a la Argentina. Y este decreto dice asistencia y cuidado. Miren cómo acá, justamente en el ámbito del derecho español, sí menciona el concepto de cuidado, cosa que el decreto nuestro no lo hace. Y sabemos que una cosa es la asistencia y otra cosa es el cuidado. De hecho, cuando un hijo está bajo cuidado de uno de los progenitores, se considera que ya está asistido por ese progenitor. O sea, nadie va a decir que un chico necesita asistencia si está conviviendo con uno de los progenitores. Te digo, bueno, ¿cuál es el concepto de asistencia también que le cabe en esta interpretación restrictiva, que es la excepción? Y también otra cuestión, viendo esto de en espejo lo que pasó en el derecho comparado, uno debería haberse dado cuenta que este debate iba a venir sabiendo lo que había pasado en España. Justamente en España pasó esto en materia de qué pasa con los regímenes de comunicación durante el aislamiento. Y ahí se consideró que justamente el aislamiento, como traía consigo consecuencias de índole sociales, y de hecho, para no exponer a los propios chicos a estar trasladándolos, porque así, si no los chicos de hijos de padres separados, que tengan un régimen de comunicación, o o un sistema de coparentalidad o cuidado compartido, ya sea en modalidad distinta o en modalidad alternada, lo cierto es que van a estar esos chicos en peor situación, de mayor contagio, por el tema de poder ser trasladados, que aquellos chicos que no tienen esa situación. Y eso viola el principio de igualdad. Y es cierto que después hubo un decreto posterior en España, donde se recepta un conflicto especial que es en las familias monoparentales, aquellas mujeres que se quedan a cargo sola de sus hijos y no tienen cómo ir a comprar víveres, o sea, no tienen cómo ir al supermercado si lo pueden o no llevar. Y acá, en el derecho español, se le permite, como excepción, la posibilidad de sí salir o trasladarlo consigo a un supermercado al chico. Vamos a ver un poco también un artículo que escribí, que se va a publicar dentro de poco en la ley, un poco trato esto. Yo creo que en principio, el principio de razonabilidad hacen esto que pasa con los adultos mayores. En principio, si alguien del edificio, si alguien puede llegar a hacer las compras o el delivery, digamos, o algo, o una forma para no exponer a los chicos, siempre esa salida va a ser mejor en protección de los chicos y también en protección conjuntamente con el interés social. Y entonces, ¿qué sería? Uno tiene que pensar esto. En situación de normalidad, nadie duda que la coparentalidad es un derecho humano, tiene fundamento constitucional convencional, artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño, etc. Eso está clarísimo. Artículo 7 de la Ley 2661, el propio Código Civil lo recepta como principio y como regla. Bárbaro. Porque eso es entendible, este derecho del chico de comunicarse con ambos progenitores. Ahora, yo no puedo leer algo en situación de normalidad cuando la situación es tan de anormalidad o tan extraordinaria. No puedo pretender mantener el mismo sistema, porque justamente se da de patadas con un principio superior y colectivo como es el del aislamiento social. Cuando además es por un plazo, 31 de marzo, y se va a extender un poco más. Pero digamos, no es que uno está así 6 meses o un año, digamos. También uno tiene que tener en cuenta estos otros rasgos o elementos que pesan a la hora de decidir qué pasa con esta balanza, ¿no? Y acá uno podría llegar a pensar que esto, digamos, que el sistema que impera hoy en un marco de aislamiento social preventivo y obligatorio sería un régimen de cuidado personal unilateral de carácter obviamente provisorio y obviamente de carácter, digamos, estatal o legal, o sea, impuesto por el decreto. Entonces, digamos, esto sería como el régimen jurídico que estaría hoy aplicándose o sea, o es la lectura que se tiene que, digamos, que se corresponde con este aislamiento social y su impacto en el régimen de comunicación. Por lo cual, como digo acá, deberíamos uno preguntarse si estaríamos ante un supuesto excepcionalísimo, provisional, de un cuidado personal unilateral por decisión estatal. Entonces,
vamos y viendo, esta normativa, este decreto generó tantas dudas que obviamente nos obligó, o obligó al Estado a tener que salir a aclarar. Cierto que hubo un debate, digamos, de índole de competencia. ¿Quién tiene la competencia de sacar esta segunda parte aclaratoria? ¿Debería ser un decreto también de necesidad de urgencia o podría ser una resolución de un ministerio involucrado en estos temas, como por ejemplo es el desarrollo social, del cual depende la CENAF, depende del desarrollo social? Digo, me parece que en estos contextos de tanta complejidad y urgencia, empezar a debatir si es competente o no, me parece que, como es un tema de aclaración, no es un tema de reforma, uno podría entender que una resolución ministerial podría o tendría sus competencias para poder hacer esta aclaratoria. ¿Y esto qué pasó? Porque también no solamente porque nos dimos cuenta o se han dado cuenta que se necesitaba una aclaratoria, ¿no? Porque empezamos a tener fallos judiciales. Y no hay nada peor que sea la judicialización y el caos que eso trae con la inseguridad jurídica consecuente, que es según el juez que me toque. Y acá eran los primeros casos que hemos tenido, por lo menos el que más se difundió, que es el de San Isidro, donde un juez, con argumentos de peso, justamente no habilita lo que en ese momento era el asueto judicial, después fue la feria extraordinaria, en el cual dice, no voy a andar a profundizar sobre el incumplimiento o no cumplimiento de un régimen de comunicación y decir si esta madre cumplió o no incumplió, porque yo no voy a habilitar la feria para esto, porque justamente no puedo entrar a eso, porque aunque lo tuviera que decidir, no lo puedo decidir en este contexto de pandemia. Y habla, ¿no?, los posibles conflictos entre el interés superior del niño desde un punto de vista individual y también desde un punto de vista general, lo que implica también en la generalidad, no es el caso puntual solo, sino son las repercusiones de un fallo que habilita el traslado para uno y el efecto multiplicador para el resto de los chicos, y ya eso está comprometido más el interés, digamos, colectivo de todos esos chicos de hijos de padres separados. Y por lo cual habla de las circunstancias determinadas que hay que tener en cuenta, que de hecho el interés superior del niño se tiene que analizar en cada caso concreto, donde lo contextual claramente es un elemento central, en este caso es lo contextual colectivo. Después habla de qué es lo que está acá en tela de juicio, ¿no? Y dice, es de público y notorio conocimiento la rápida propagación a nivel mundial del nuevo coronavirus, así como lo menciona la Organización Mundial de la Salud. Se trata de una emergencia de salud pública de importancia internacional en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. Corresponde en la emergencia evitar condiciones de contagio del virus, debiendo contribuirse a la prevención como herramienta útil en beneficio de la sociedad. Entonces, empieza a argumentar en términos colectivos, diciendo justamente que el aislamiento responde a este resguardo de la salud, diciendo que hay que reducir el riesgo de diseminación de la infección, y por lo cual corresponde desestimar el planteo formulado por el actor mientras dure la vigencia de las medidas de aislamiento. O sea, dice, yo voy a analizar si incumple o no incumple el régimen de comunicación, pero no en este contexto. Lo voy a analizar después, cuando realmente pase esta situación extraordinaria. Muy bien. Dicho esto, a raíz de los fallos que se fueron presentando, el Ministerio de Desarrollo Social saca la resolución 133/2020, en el cual justamente prevé, siguiendo la lógica de ser una excepción, siguiendo la lógica de una medida restrictiva, 3 supuestos específicos en los cuales se permite hacer esa excepción al aislamiento social. ¿Y cuáles son? Cuando la medida de aislamiento social entró en vigencia y el hijo se encontraba en otro lugar, ya sea con terceros o con el otro progenitor, donde no es el lugar donde el chico hubiera hecho la cuarentena, porque es su lugar de, digamos, de residencia habitual o su centro de vida. Es cierto que encima con la coparentalidad no hace falta que tengan 2 domicilios. Puede tener uno solo, pero haber coparentalidad, por lo cual puede haber un domicilio principal, aunque uno tenga una coparentalidad. En este caso, por única vez se permite el traslado. El segundo es cuando uno de los progenitores, por razones laborales, asistencia a terceros u otras causas de fuerza mayor, deben ausentarse del lugar en el que se encuentra el hijo. Pueden trasladarlos al domicilio del otro progenitor, familiar o referente afectivo. Típico caso de cuál es. Por ejemplo, una es médica, pero es médica de una medicina, digamos, de una especialidad que no tiene nada que ver con ninguna cuestión de coronavirus ni nada. Ahora, se necesitan médicos ya de cualquier tipo de especialidad. Bueno, ahí la convocan. Bueno, esa persona obviamente tiene que ir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa con el chico?
E incluso si es una familia monoparental, esa madre tiene que ir a trabajar, bueno, ¿lo puede ir a dejar a la casa de otra persona? Claro que sí. Y el último es, cuando por razones de salud y siempre en beneficio del interés superior del niño, se puede trasladar al hijo al domicilio de otro progenitor. Es un concepto de salud en sentido también estricto, hay que leérselo así. Porque si uno lee en sentido de salud, digo, sumamente amplio, como mi hijo extraña al padre y eso afecta su salud, se supone que a la hora de sopesar salud y salud es mucho más, digamos, riesgoso exponer a los chicos a esto que decimos, los traslados, con lo que implica la pandemia actual. Otra de las cosas que también trae consigo el decreto es cómo lo pruebo. Y acá yo sí creo que se puede haber, digamos, receptado una modalidad un poco más flexible. Pero acá cuando habla del DNI, de justamente el DNI del niño o niña, es un problema, porque puede ser que uno vaya a buscar a alguien para llevarlo a su casa, que el traslado sea, uno va a buscar, y a lo mejor cuando voy a buscar, yo no tengo el DNI conmigo de mi hijo. Entonces, digo, habría que haber pensado alguna forma de flexibilizar esta declaración jurada en lo que tiene que ver con la cuestión del documento nacional de identidad. Pero claro, ¿por dónde tratan de flexibilizarlo? Bueno, por lo menos que pueda ser esta declaración jurada impresa, o se puede también y completar de puño y letra, o directamente todo de puño y letra, obviamente respetando los mismos datos que dice el formulario impreso. Por último, dejo como para pensar, y ahora un poco también pensando en qué va a pasar los próximos días, si hay un decreto también reglamentario que extienda el aislamiento, si se van a tomar otras medidas, y cuáles. Acá tenemos un caso muy interesante sobre un chiquito autista, donde se pide habilitación de feria para que a los fines de que este chico pueda realizar caminatas diarias y que, porque eso forma parte también de su rehabilitación y de su, digamos, de la necesidad de poder tener un tratamiento, el poder salir a caminar, ¿no? Y porque si no sería un riesgo para sí y para terceros el que estar todo el tiempo encerrado. Y por lo cual pide como medida cautelar tendiente a que se le otorgue un permiso de tránsito. Hace una videoconferencia y también todo el tema que esta pandemia también nos ha puesto sobre el escenario las limitaciones que tenemos desde la justicia, o se tiene desde la justicia lo que tiene que ver con lo digital. O sea, también ahí hay otro punto muy importante para fortalecer el día de mañana, porque hoy vemos las limitaciones severas que se tienen en lo que tiene que ver con las comunicaciones digitales. Hace una videoconferencia en la que participa el juez y el de turno, el asesor de menores, y la psiquiatra de J, digamos, del chico. Esta última enfatiza en la gravedad de la situación y la necesidad de realizar la caminata. Muy bien. ¿Qué habla el juez? El juez dice, bueno, a ver, tengo que sopesar en este caso concreto, yo entiendo lo que tiene que ver con el interés colectivo, yo entiendo lo de la pandemia, yo entiendo que lo estoy exponiendo, pero también entiendo, y ese es un documento que me parece muy interesante, cuando dice, el menor integra un grupo etario en el que la incidencia de la enfermedad viral en cuestión es relativamente baja. Ergo, hay que tenerlo en cuenta para qué pasa con la gente adulta, mayor, que justamente es la que está más proclive, no solamente al contagio, sino además a morir de ese contagio. Entonces, justamente dice, acá no es un grupo de riesgo. Por lo cual acá también, a la hora de sopesar la tensión se aminora un poco a favor del interés individual por sobre el colectivo. Por lo cual, hace lugar a la medida cautelar, ordena al gobierno de la ciudad que de manera inmediata extienda un permiso de tránsito, un salvoconducto, como se le dice, y por lo cual el chico pueda desplazarse. Y acá pone qué días, los días de semana, incluyendo sábados y domingos y feriados, de 10 a 12, acompañado por un adulto responsable, en principio su padre, el señor tal, que es el que había iniciado la acción, o su madre o la señora tal, quienes tendrán el deber jurídico específico de preservar en todo momento la distancia del menor con respecto a cualquier otra persona. O sea, tratar de por lo menos, dentro de la medida de salir al espacio público, también dentro del espacio público tener ciertos resguardos. En definitiva, este me parece que es un caso interesante porque pone en tensión en algún punto esto de la autonomía de la voluntad de orden público y el interés individual sobre el interés colectivo. Y ahora pensando en la prórroga también, bueno, ¿qué debería decir un decreto de prórroga en estos temas al respecto, ¿no? Para no judicializar. En definitiva, bueno, me parece que esto es básicamente alguna de las cuestiones que genera o que ha generado este debate
sumamente interesante, donde nos obliga a repensar, digamos, la forma de mirar el derecho, donde uno siempre creía que tenía, claro, en época de normalidad, como uno dice, hay ciertos principios que son inamovibles. Lo que pasa es que en este contexto más complejo, hasta esos principios se han puesto en tensión. Por lo cual, bueno, la verdad que espero por lo menos haber colaborado con el colegio en esto de poder sobrellevar lo mejor que se pueda a la distancia esta formación, o por lo menos estos debates que hay que tener desde el ámbito de la abogacía. Así que bueno, éxitos y nos vemos en breve.